para hacer la conexión, la semana pasada estuvimos en Nehemías 8. Allí vimos, si se recuerdan los que estuvieron, y los que no, les voy a recordar, que hablamos sobre la palabra que fue proclamada. Entonces, la palabra proclamada. También vimos que la palabra fue explicada por los levitas, ¿se recuerdan? La palabra explicada, ¿sí? También vimos la palabra entendida. El pueblo entendió lo que se le estaba enseñando, ¿sí? También vimos que la palabra hizo llorar literalmente al pueblo. Entonces la palabra hizo llorar al pueblo. También vimos que la palabra produjo gozo, alegría, ese gozo profundo. Y concluimos la semana pasada que la palabra del Señor definitivamente restaura. Amén. ¿Cuánto han sido restaurados por el Señor? Sea el lugar donde sea, el camino donde sea, la vida donde sea, el momento que sea, hemos visto la restauración del Señor en nuestras vidas. Pero hoy el escenario es un poquito diferente. No quiero que de un domingo a otro lleguen acá y bajen acá. No. Es algo interesante, bueno, para mí, para que usted vaya entendiendo este mensaje. Es un poco diferente. En el libro de Nehemías, lo que destacamos fue la ciudad de Jerusalén. ¿Recuerdan las murallas y sus muros, cierto? Sus muros, la muralla. El púlpito donde se paró el predicador, primera vez que aparece la palabra púlpito, ¿cierto? En la Biblia, hablamos sobre eso. También hablamos sobre la lectura pública, que Esdras públicamente leyó la palabra. Y también vimos un liderazgo visible entre Nehemías y Esdras y los levitas que explicaron la palabra. ¿Se recuerdan? Entonces, hoy, como lo vengo diciendo, hoy el cambio es radical. En Esther, en el libro de Esther, estamos en otra ciudad, en la ciudad de Susa. Era la capital de un imperio pagano. No tenía nada que ver donde estaba Nehemías y el pueblo, ¿sí? No había templo, obviamente, había templo a otros dioses. No había profeta. No había palabra que dijera así dice Jehová, no había. Además, es interesante esto porque el nombre de Dios no aparece en todo el libro de Esther. Amén. ¿Sabía eso? Amén, qué bueno. Pero, ¿sabe que la palabra que restauró al pueblo a través de Nehemías, ¿cierto? Y Esdras y el pueblo que oyó esta palabra fue restaurado. En Esther veremos si esta palabra realmente los formó. De eso vamos a hablar el día de hoy. Porque cuando hay silencios de Dios, nosotros que estamos formados en la palabra y tenemos ese conocimiento de la palabra, sabemos a quién acudir y de qué manera acudir en los momentos donde parece que Dios está en silencio. Amén. Amén. ¿Sabe que pensaba en esto y quería comentarles sobre la formación espiritual? Estamos siendo formados espiritualmente. La formación espiritual no se prueba cuando Dios habla fuerte. Cuando Dios habla fuerte, tú dices, bueno, estoy bien espiritualmente porque estoy escuchando su voz. ¿Sabe que la formación espiritual se prueba cuando el cielo parece callar? Es ahí donde nosotros, ¿cierto?, sabemos si realmente estamos firmes, sustentados en la palabra. Porque Dios nos forma para mostrarnos el camino que nosotros debemos seguir, ¿cierto? En los tiempos buenos y también en los tiempos cuando parece que Dios no responde. Amén. Vamos a ir al capítulo 4, versículo 1 de Esther. El primer punto es la crisis real, la crisis. ¿Cuántos en esta mañana, no tiene que levantar la mano porque a veces nos da vergüenza decir que estamos en alguna prueba, ¿cierto? Tratamos de callarlo. Ojalá nadie sepa. La crisis real. A veces estamos en crisis espiritual, física, nos sentimos enfermos, material, no hay trabajo. A veces hay crisis en el matrimonio también, ¿o no? ¿Quién dijo amén tan fuerte por ahí? Jeff, tenemos trabajo por ahí al ladito tuyo. No, estoy molestando, amados. Muy bien el amén. Que así sea, dice el amén. Bueno, vamos a leer el versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
luego que supo Mardoqueo era tío, ¿cierto?, de Esther, todo lo que se había hecho, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. ¿Qué puede ver ahí conmigo? Veo un hombre desesperado, ¿cierto?, por la crisis que se venía. Había sido establecido, firmado por el rey, un decreto de exterminio. Y esto fue firmado en el capítulo 3, lo vamos a leer más adelante para que lo entendamos un poco más. Pero esto no era una amenaza emocional, no era que el rey dijo, te va a pasar esto. Cuando había un decreto, eso ya estaba establecido. Entonces era una sentencia legal. Amén. Y vamos a ver 3 acciones en este versículo que Mardoqueo hizo. Y lo leímos y va a ir viéndolo conmigo. Primero, él rasgó sus vestidos. ¿Qué significa esto? Esto significa un dolor profundo, un dolor real. No era solo una preocupación por el pueblo, por lo que el rey estaba diciendo, sino era una preocupación física, mental, emocional, de saber que estaba firmado el decreto de exterminio de todo su pueblo. Era mucho más que solo una molestia, porque a veces tenemos molestias, ¿cierto?, que nos, valga la redundancia, nos molestan y no nos dejan disfrutar de algunas cosas. Pero aquí era una molestia de vida y de muerte. Era más que solo una molestia, sino que era una expresión de dolor profundo. ¿Ha sentido un dolor profundo? ¿Quién ha perdido familia aquí? Es muy difícil. Es un dolor que te marca para toda la vida. Entonces vemos que ese vestido rasgado, Mardoqueo estaba mostrando el dolor que había en su corazón. Segundo, cilicio y ceniza. Es humillación. Él se estaba humillando por la situación de la nación, de su nación. Amén. Mardoqueo se humilla delante de Dios, rasga su vestidura, se pone ceniza y cilicio en su cuerpo, buscando una respuesta de Dios. Era la manera como ellos habían sido enseñados en humillación, de esa humillación profunda, para que Dios contestara, ¿cierto?, sus peticiones. Tercero, Mardoqueo dice que había grande y amargo clamor en él. Amargo clamor. Esa es una angustia, ¿cierto?, profunda, de nuevo. Un dolor extremadamente profundo, valga la redundancia. Un dolor ocasionado por el decreto que el rey había firmado contra la nación de Israel. Entonces, ¿qué podemos ver en estas 3 acciones? Recuerden, cuando usted lee la Biblia, tiene que preguntarle a la Biblia, a la palabra, ¿qué pasó? ¿Por qué dijo esto? ¿En qué momento lo dijo? ¿Por qué el rey firmó este decreto? ¿Por qué Mardoqueo estaba en esta situación? Porque lo dijimos la semana pasada, la palabra es viva, no responde, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos en estas 3 acciones? Vemos que la fe no elimina el dolor. Podemos tener fe y tener dolor. Fe que Dios está, ¿cierto?, a cargo de la situación o en control o en autoridad de la situación, pero la fe no te quita el dolor, sino que ese dolor lo santifica. Lo santifica. Pero ¿qué significa que el dolor es santificado? ¿Qué significa? Yo me hacía esta pregunta. Entonces, el dolor es santificado, el dolor que está sintiendo Mardoqueo, cuando se deja, ¿cierto?, de ser solo sufrimiento humano que todos podemos tener, y se convierte en un medio por lo cual Dios transforma nuestros corazones. Dios actúa en el dolor. Dios trabaja en la prueba, en nuestras vidas, en nuestro corazón. Entonces, no todo dolor cambia a una persona. No todo dolor cambia a una persona. Pero el dolor rendido a Dios, cuando rendimos este dolor a Dios, Dios sí lo transforma. Porque el sufrimiento puede endurecer tu corazón. ¿Sí? Te endurece, dice, Dios no me está contestando, Dios no está hablando. O puede
O podemos quebrantarnos por este dolor. Pero cuando se santifica este dolor es cuando nosotros lo entregamos a Dios y dejamos que Dios moldee nuestra vida a través de este dolor. Y esto lo estamos viendo en este libro. Ahí es donde el dolor se vuelve santo. Cuando nosotros permitimos que Dios, ¿cierto?, nos forme a través del dolor. Amados, así como Mardoqueo, ¿cierto?, lo que leímos llevó el dolor delante de Dios, también podemos recordar a José. Y estuve pensando también en José. ¿Recuerdan a José, el soñador? ¿Lo ha estudiado, lo ha leído, lo ha visto en alguna movie por ahí? La historia de José está en dibujos animados para niños, está en películas para adultos, ¿cierto? Recordamos a José. ¿Recuerdan que él fue traicionado, vendido y encarcelado injustamente? Su dolor no fue quitado inmediatamente cuando él clamó a Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios se toma su tiempo en el dolor, porque Dios estaba formando a José para algo más grande que en el momento de la prueba y el dolor él no entendía. Es difícil entender por qué Dios nos pasa por el dolor. Pero sabe, cuando nosotros entendemos que en el dolor también Dios actúa y nos forma, podemos decir, como José dijo, vosotros, le dice a sus hermanos en Génesis 50, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Qué lindo. Así cuando el dolor que nosotros podemos sentir, al igual que la nación, estamos haciendo, ¿cierto?, una aplicación rápida de lo que estamos leyendo. Cuando nosotros entregamos este dolor y aceptamos este dolor y permitimos que el Señor trabaje en este dolor, permitimos que el Señor nos forme en este dolor, al final de la prueba podremos decir, Señor, gracias, porque a pesar de estar en este dolor, vi tu mano a mi favor. Amén. Cuando entendemos esto, el dolor deja de destruirnos, ¿cierto? Sino que comienza a transformarnos, En Nehemías, la semana pasada, lloraron por una convicción que le dio la palabra. Aquí están llorando por una persecución que es diferente. Amén. Vamos a leer versículos 2 y 3 de Esther. Pero lo interesante es que ambas lágrimas que lloraron en Nehemías y están llorando en Esther, ambas lágrimas formaron una convicción y restauración en el pueblo, y ahora hay una convicción de que Dios hará algo en su momento. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Recuerden, cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos, ¿qué? Gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. ¿Qué vemos aquí? Primero vemos a Mardoqueo personalmente, ¿cierto? Él llorando y haciendo todo esto. Y ahora vemos un luto, un arrepentimiento, una oración colectiva. La nación completa estaba llorando. Había ayuno, había lloro y lamentación. ¿Puede ver esta escena conmigo? ¿Se la puede imaginar? El pueblo ahí delante del Señor, ayunando, orando, cilicio, rajando vestidura, pidiendo al Señor misericordia. El decreto que el rey había establecido llevó al pueblo a buscarlo en oración, en ayuno, en cilicio. El dolor, hermano, nos acerca a Dios. El dolor, la desesperación nos lleva a buscar a Dios con más energía, con más fuerza, con desesperación. Aleluya. Vamos a volver un poquito a Esther 3. El versículo 13 nos da un poquito de más información. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, mire, matar y exterminar ¿a quién? ¿A algunos judíos? A
todos los judíos. Y aquí da la lista: jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. Imagínense la masacre. En el día 13, ya estaba el día establecido, del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. No solamente los destruirían, sino que les robarían, les quitarían, les expropiarían sus bienes. ¿Sabe? Y lo dije al principio, aunque el texto, usted lee los capítulos de Esther, no va a ver o no va a leer a Dios, no menciona a Dios. En el ayuno, amado, el ayuno implica búsqueda. Entonces, aunque no diga Dios, vemos en el ayuno, en la oración, en la humillación, que están buscando al Dios de sus padres. Amén. Cuando el cielo calla, amado, cuando el cielo calla, el pueblo se forma. El pueblo es formado. Sabe buscar a Dios porque ya conoce cómo debe buscar a Dios. En oración, en ayuno, en silicio, en ruego, en desesperación. A veces cuando estamos al límite, a veces cuando estamos en una crisis, nosotros oramos poco o no ayunamos. Le pedimos a otro que ore por mí. Ora por mí porque estoy en una prueba. Ayuna por mí. Manténme en tus oraciones. Y siendo que la Biblia nos enseña que nosotros personalmente y también en forma colectiva debemos buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, con esperanza, con una búsqueda profunda. Porque Dios, aunque tú no creas y no lo veas y no lo escuches, está actuando. Está actuando, amén. Segundo, el temor humano. ¿Es válido tener un temor humanamente? Sí. Yo todavía, voy a decir algo. Todavía duermo con la luz encendida. A veces uno ya a esta edad tiene que ir al baño a mitad de noche y voy encendiendo las luces y mirando para todos lados. Sí, hay temor. Hay temor. Leamos el versículo 11. Recuerda que estamos en el capítulo 4. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra al rey en el patio interior sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: de morir. Le gustaba matar a este rey. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada. Está hablando Esther, ¿cierto? Para ver al rey estos 30 días. Qué tremendo cuando podemos ver esto y leer esto. Esther no está exagerando, es vida o muerte. Si yo entro a ver al rey sin que él me llame, es muy seguro que yo muera. Ella está describiendo, ¿cierto?, una realidad legal y también mortal. Mortal. El imperio persa era reconocido por sus leyes y estas leyes eran irrevocables, ¿sí? Irrevocables. Daniel, capítulo 6, nos habla un poquito de esto. Entrar sin ser llamado era mirado de una manera, ¿cierto?, imprudente, y era una sentencia de muerte el que se atrevía a entrar a la presencia del rey. Y aquí vemos de nuevo 3 realidades que alimentan el temor humano, porque el temor se alimenta, ¿sí? Se alimenta. Primero, ¿qué dice Esther? Ha de morir. Ese es un riesgo real. Si yo entro, muero. No era una amenaza simbólica, era muerte. Era una posibilidad concreta de que Esther muriera. Esther entiende que obedecer, ¿cierto?, lo que su tío le está pidiendo o lo que ella siente que Dios le está pidiendo es posiblemente la muerte, le costaría la vida. El temor humano nace cuando
obedecer a Dios, si lo espiritualizamos un poquito, tiene un costo. El obedecer a Dios tiene un costo real. Tiene un costo. Tú te apartas para el Señor. Tú buscas de la guía del Señor. Te separas de muchas cosas. Hay un costo de vida. La vida que llevábamos antes ya no la podemos disfrutar. Lo que llenaba nuestro corazón antes ya no lo debiera llenar. Porque el vacío que hay en el hombre y en la mujer es llenado por la palabra del Señor. Pero cuando ese deseo está ahí, ¿cierto? Debemos entender que Dios sigue trabajando en cada una de las vidas. Pero el temor se alimenta, como venimos diciendo. Déjame darte 3 ejemplos bíblicos rápidamente sobre esto. Daniel sabía que orar significaba ¿qué? El foso de los leones, la muerte. Eran leones en una cueva, hambrientos. Él sabía que si él dejaba o seguía orando, ¿cierto?, delante de todo el mundo, él podía morir. Sadrach, Mesach y Abednego sabían que negarse, ¿cierto?, a adorar esa estatua, el horno ardiente le estaba esperando. El apóstol Pablo regresó a ciudades donde había sido, ¿cierto?, amenazado de muerte, lo querían matar, y él volvió. Sabes, amado, que la fe no elimina el peligro, no lo elimina. Vamos a transitar nuestra vida en peligro constante, pero la fe debe ser la fuerza, el motor que nos mueve a creer que Dios está incluso ahí en ese momento difícil de la vida. El versículo dice una sola ley, un sistema absoluto, absoluto. No había apelación, no podían ir al rey y apelar este decreto. No había una excepción humana, no podían hacer nada. El poder del imperio persa era incuestionable. Esto estaba decidido. Esto estaba decidido. El temor crece, amados, cuando el sistema parece ser más fuerte que la fe. Cuando el sistema es más fuerte que la fe. Amén. La Escritura también nos da otros ejemplos. Faraón, sobre el decreto final y absoluto. Dios lo puede cambiar, ¿o no? De eso se trata en este pedacito del sermón. Dios puede cambiar la situación. Faraón parecía absoluto hasta que Dios, ¿qué hizo? Lo quebrantó. Nabucodonosor parecía invencible hasta que el rey reconoció al Dios Altísimo. Darío firmó una ley irrevocable, pero Dios cerró la boca de los leones. Ningún sistema humano, queridos, es definitivo cuando Dios gobierna. Wichipirichi decíamos cuando éramos chicos. El versículo dice 30 días. Gracias, amado. Gracias. 30 días. La ilusión de la distancia. Podían decir, nos quedan 30 días. Nos quedan 30 días para orar y para esperar. Esther no ha sido llamada y ella no quiere entrar porque le da miedo, ¿cierto?, que la van a matar. Pero la amenaza no parece inmediata porque son 30 días. Y ella dice, tenemos tiempo para hacer algo. Pero el decreto seguía vigente. En 30 días iban a morir. El peligro no había desaparecido. Solo no se siente en ese momento lo urgente de saber que mañana morirán. Le faltaban 30 días. Y aquí se revela algo profundo. Yo estuve pensando esto. ¿Qué estaba pasando por la cabeza, cierto?, de Esther y el pueblo? ¿Sabe? Si hacemos una aplicación rápida a nosotros, la comodidad, ¿cierto? La comodidad puede adormecer la urgencia espiritual. Puede adormecer la urgencia espiritual. 30 días en el palacio esperando, pero el pueblo seguía condenado. Déjame darte otros ejemplos bíblicos sobre esto, sobre sentirse cómodos
A veces tenemos una urgencia tan grande, una crisis tan grande, pero decimos, bueno, eso vendrá en otros días más, en 20 días más. No es ahora. Puede ser más adelante. Lot se acostumbró a Sodoma hasta que el juicio fue inminente. Sansón se acostumbró al peligro hasta que perdió su fuerza, ¿recuerdan? La iglesia de la Odisea en Apocalipsis creyó estar bien mientras estaba dormida espiritualmente. Nosotros estamos bien, pero el Señor la descubre y le dice, estás dormida espiritualmente. ¿Sabe que el confort, la calma puede adormecer, amados, el Espíritu Santo que quiere despertarnos? A veces podemos decir, ¿ha escuchado usted cuando usted evangeliza? Le dicen mañana voy. Tú hablas y sales, les predicas, les enseñas y te dicen, no, mañana voy a la iglesia. Todavía tengo tiempo. ¿Lo he escuchado? Hoy no, mañana sí. Soy joven todavía. La comodidad no nos deja ver la urgencia que tenemos de vida o de muerte como tenía el pueblo y Esther. ¿Estaba pecando Esther? Es una pregunta. No, ella estaba siendo honesta. El temor no siempre es incredulidad. Ella tenía temor. A veces, ¿cierto? A veces es conciencia de costo. Jesús mira y dice y nos enseña en Marcos 14:34, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, él estaba preocupado. Él sentía el dolor, el peso de lo que se venía. El valor no es la ausencia de temor. No, ¿cierto? El valor es obedecer a Dios a pesar del temor. No debemos acomodarnos a lo que está pasando en nuestra vida. Si hay una crisis, debemos enfrentarla de la mano del Señor. El Señor puede cambiar y puede sonar como a cliché, que te dicen, bueno, ahora que el Dios está ahí, cambiará. Pero no es así, no es un cliché, es algo que nace de lo que la palabra dice. Las promesas de Dios para sus hijos está ahí. Puede que no lo veamos ahora, puede que no lo veamos en este mundo, puede que Dios no nos responda acá, pero sabemos que estaremos con Él y entenderemos, cabezón, por qué Dios no permitió algunas cosas en mi vida. Ella está siendo honesta. El temor revela el costo, la fe revela a quién pertenecemos. Aleluya. Tercero, vamos rápido. Este es el centro del capítulo. Ponga atención. Vamos a leer el versículo 14, por favor. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. ¿Quién está hablando? Mardoqueo le está diciendo a Esther. Esther, recuerden, tenía miedo de entrar, que podía morir. Mardoqueo se da cuenta de esta situación y le dice, porque si callas, Esther, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Pobre Esther, amenazada por allá y amenazada por acá. Tres verdades profundas aquí, amado, en este verso. Primero, responsabilidad personal. Somos responsables de nuestros hechos, ¿cierto? ¿Qué le dice Mardoqueo? No pienses que escaparás. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que nadie es neutral. Nadie es neutral. Tu posición, amado, no te exime del propósito de Dios.
No es neutral, no puede decir esto tienen que encargarse las personas que oran, esto tienen que encargarse el pastor, los líderes, esto tienen que encargarse los maestros de escuela dominical de enseñar estas verdades a mis hijos. No te exime, no podemos ser neutrales. Debemos, cierto, tomar lo que el Señor nos ha entregado y enseñarlo y manifestarlo a nuestra gente. Tenemos responsabilidad nosotros, amados, por nuestra familia. Segundo, vemos soberanía divina. ¿Qué dice Mardoqueo? Respiro y liberación vendrá. ¿Por qué ustedes creen que Mardoqueo no duda? Porque no hay duda. Él lo dice así, firmemente. Vendrá salvación de otro lado. ¿Por qué? De nuevo, 3 cositas. Mardoqueo sabía que Dios hizo un pacto con Abraham. Me hizo a mí la cabeza. Y esto es muy importante, porque las promesas de Dios, los pactos de Dios, Él los cumple. Él los cumple. Él no es hombre, dice la Biblia, para mentir. Segundo, porque la promesa mesiánica no podía fallar. No podía fallar. El Mesías vendría ¿de quién? De Israel. De Israel. Y Mardoqueo lo tenía claro. Lo único que no sabía de dónde vendría, pero sabía que vendría. Si tú no sabes de dónde vendrá la respuesta, te aseguro que vendrá la respuesta, aunque no sepas de dónde vendrá la respuesta. A veces Dios usa situaciones que tú dices, wow, cómo el hermano, la hermana, la familia se dio cuenta que yo estaba pasando esto y vino a mi casa y oró por mí. ¿Te ha pasado? ¿Cómo el hermano supo que yo tenía esta necesidad si yo no le dije a nadie? Aleluya. Las promesas de Dios se cumplen. Y tercero, porque la historia redentora sigue en marcha. Dios sigue perdonando, Dios sigue justificando, Dios sigue redimiendo al hombre pecador, a la mujer pecadora. Dios sigue abriendo sus brazos para que obtengamos esa salvación tan hermosa que el Señor nos da. ¿Sabe? Pensaba en esto y aunque no está mencionado y que no tiene nada que ver en el contexto, pero está al principio y miré Romanos 8:28 y puedo ver que está funcionando en este momento de la historia que estamos viendo, que estamos leyendo. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A mi propósito no, a su propósito. Pudiéramos cerrar ahí y ya quedamos, ¿cierto? Pero todavía hay un poco más. Tercero de estos versículos. Hay un propósito providencial. Él dice en ese versículo, para esta hora, lo declara. Esther no entendió su llamado, no lo había entendido cuando fue escogida. ¿Sabe cuándo lo entendió? Cuando fue probada. No lo entendió. Ella sabía que había sido escogida para algo, pero lo entendió cuando fue probada. Muchos de los que estamos sentaditos acá no entendemos la preparación del Señor. No la entendemos hasta que llega nuestra hora. Hasta que llega nuestra hora. 2 cosas aplicables rápidamente antes de ir al 4. 2 cosas aplicables a nosotros. Amados, iglesia de fe, familia, Dios te está formando en secreto. Dios te está formando en secreto. Y te forma en secreto. Y Dios
también te forma en procesos. En procesos. No sé en qué proceso estás el día de hoy. Conozco algunos, sé de algunos, pero tú sabes en qué momento de tu historia. Recuerden que todo lo que hablamos de la palabra nos ayuda a aplicarlo y traerlo y extraerlo a nosotros. Eso es lo importante de la palabra. Porque esto es historia, es bíblico obviamente, es espiritual, pero debemos aplicar los principios bíblicos a nuestra vida. A nuestra vida, eso es lo importante. Y cuarto punto, la decisión que define todo. Define todo. Vamos a leer el versículo 16. Léalo conmigo. Ve y reúne a todos los judíos. ¿Quién está hablando ahora? Esther. Que se hallan en Susa y ayunad por mí. Tomó valor ya Esther. Ya sabía lo que tenía que hacer. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces, recuerde que el rey no la había llamado, entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Qué difícil decir eso. Veamos el orden nuevamente. 3 cosas en este versículo. El orden, mire. Primero vemos ayuno. Ayuno. ¿Qué quiere decir esto? Dependencia. Señor, yo no sé qué va a pasar, pero yo voy. Dependencia. Segundo, el versículo dice, entraré. ¿Qué dice esto? Obediencia. Dependencia, obediencia. Si perezco, es lo tercero. ¿Qué quiere decir esto? Entrega. O dependencia, obediencia y entrega. Esto no es fatalismo, esto es madurez espiritual. Madurez espiritual. Fe madura. Fe madura. Y comparemos un poquito con lo que dice también Daniel 3:18. Si está ahí, Daniel, sí. Y si no sepas, oh rey. Mire qué valiente también, ¿o no? ¿Usted se pararía frente a una autoridad de la nación? Obviamente, como nos enseña Romanos 13, que tenemos que respetar y lo enseñamos. Pero si hay alguna cosa que nos va de acuerdo a mí, ¿cierto? A lo que yo creo, lo que la palabra nos enseña, nosotros, como dice el apóstol, debemos pararnos y decir, como Daniel lo dijo, y si no, ve a Daniel conmigo, está parado frente a un gran rey. Sepas, oh rey. Ay, Señor. Y esos reyes tenían fama de cortar cabeza rápido. Que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué autoridad tenía Daniel? Si era un exiliado, inteligente, sí, lo tenían ahí como gran hombre, pero ¿qué autoridad tenía frente a este gran rey? ¿Sabe que la fe formada, nuestra fe que es formada, no exige garantías? Daniel no tenía garantías de que no le iban a cortar la cabeza, o lo iban a tirar al fuego, lo iban a hacer al foso, lo que fuera. Él no tenía garantías, pero esa fe que tenía él, lo vimos en Esther, que si perezco, que perezca. Y aquí está Daniel diciendo, aquí estamos, rey. Pero ¿sabe? Yo no voy a transar mis principios. ¿Recuerdan? Lo dijimos el domingo pasado o el antepasado cuando prediqué sobre el sistema. Estamos en el sistema, pero el sistema, si va contra Dios, no puede gobernar nuestra vida. Tenemos que pararnos frente cuando alguien dice, sí, el aborto se puede. No, porque Dios es el que quita la vida solamente, ¿cierto? La fe formada no exige garantías. No tenemos garantía de nada, solo de que el Señor está con nosotros. Esta fe, la fe que tienen ellos, que nos están mostrando en esta mañana, esa fe en el carácter de Dios.
El carácter de Dios. Vamos a ir a la aplicación ya de esta mañana, amados. Quizás algunos en esta mañana todavía están en Nehemías 8, cuando Dios habló a través, cierto, de Esdras y la palabra fue leída y los levitas vinieron y la explicaron y se gozaron y lloraron, ¿cierto? Y después los mandó a comer en la tarde, a compartir con lo que no tenían, disfrutaron amistad, coinonía. Quizás algunos hoy están ahí, ¿cierto? En el gozo de tener a Cristo, disfrutando de las bendiciones del Señor, donde Dios les habló claramente. Pero otros también pueden estar el día de hoy en Esther 4, donde Dios parece callado. Donde Dios parece callado. Pero sabes, amado, que el silencio no es abandono. El silencio no es abandono. Es un escenario de providencia. De providencia. ¿Qué es un escenario de providencia? Es el contexto, amado. El contexto que Dios permite y ordena. Aún en medio de circunstancias ordinarias o difíciles. Aleluya. Para cumplir sus propósitos perfectos. Amados, tal vez Dios te ha puesto una posición que aún no entiendes. ¿Por qué a mí? En tu trabajo, en tu familia, incluso en el ministerio, en tu prueba. ¿Sabe que la pregunta de esta mañana, queridos, no debiera ser ¿por qué Dios no habla? La pregunta debe ser ¿para qué hora me ha preparado? Para esta hora donde estoy en crisis, donde mi vida depende de alguien que se levantó con ganas o sin ganas de firmar algo, que mi vida depende de mi supervisor, que mi sustento depende de una firma del jefe para obtener un aumento en mi salario. Cuando llegue tu hora, yo no sé cuál es tu hora, querido. Yo no sé qué tú estás viviendo el día de hoy. Pero lo que sí puedo decirte, amado, que es la hora perfecta del Señor. Cuando llegue esta hora para ti, querido, aleluya. Eso dice el capítulo que estamos estudiando. Ese momento no será un momento para improvisar, porque Dios ya te ha hablado, ya te ha ministrado, ya te ha formado. Será un momento para obedecer lo que ya sabes. Aleluya. A través de la palabra. Entonces, una pregunta para ustedes. ¿Cómo conectamos nuestras propias experiencias en el silencio de Dios? ¿Dónde debemos mirar en estos momentos? ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba, hacia el lado, hacia mi vecino, hacia mi jefe, hacia los encargados de las oficinas federales? ¿Dónde debo mirar? El ejemplo de fortaleza y de valentía de esta reina y su gente me inspiró cuando estaba leyendo. Lo debe inspirar a usted en esta mañana. Aleluya. Pero las promesas de Dios son personales. Dios actuó con el pueblo de esta manera. Dios habló con Esther de esta manera. Dios trabajó con Daniel. Dios trabajó con José. Pero en esta mañana Dios quiere trabajar contigo, querido. Contigo. Dios es personal. El pacto de Dios es eterno con su pueblo.
y permanece para siempre. Es eterno. Y para terminar, lo voy a conectar con la cruz. Lo voy a tratar de conectar con la cruz. En la cruz hubo oscuridad, hubo silencio, hubo un aparente abandono. ¿Recuerdan a Jesús diciendo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y aún así Cristo se entrega. En Lucas 23:46 dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. Nuestra entrega hoy es posible porque Cristo se entregó por nosotros. Él también atravesó el silencio de su Padre por nosotros. Aleluya. Y en medio del silencio, Él no retrocedió ante la cruz, para que nosotros no retrocediéramos en obediencia a su palabra. Amados, la fe madura se forma de esta manera. En la crisis, en el dolor, en la angustia, en la prueba, es ahí donde la fe crece. Obedece aunque tengas temor. No obedeceré si todo sale bien. Aunque no salga bien, seguiré obedeciendo al Señor. Si perezco, que perezca. Él se entregó, nuestro amado Jesús, en el silencio. Él cumplió la voluntad del Padre sin retroceder. Ahora, por su gracia, queridos, por la gracia del Señor, por su Espíritu Santo, nosotros podemos decir: Señor, dependo de ti. Señor, te obedeceré. Señor, mi vida está en tus manos. El silencio nunca ha sido una ausencia de Dios, sino es una muestra de su providencia, de su amor y su bondad hacia nosotros.